Augusto Pinochet es una de las figuras más controvertidas de la historia latinoamericana, recordado tanto por su papel en la transformación económica de Chile como por las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas durante su régimen autoritario. Nacido el 25 de noviembre de 1915 en Valparaíso, Chile, Pinochet fue un militar de carrera que ascendió hasta convertirse en comandante en jefe del ejército chileno en 1973. Su llegada al poder coincidió con un periodo de intensa polarización política en Chile, marcado por la presidencia de Salvador Allende, el primer presidente marxista elegido democráticamente en el mundo. El ascenso de Pinochet al poder se consolidó mediante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al gobierno de Allende. Este acontecimiento no fue exclusivamente un asunto interno, tuvo lugar en el contexto más amplio de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y otras potencias occidentales estaban profundamente preocupados por la expansión del socialismo en América Latina. El golpe provocó la muerte de Allende, quien falleció durante el asalto al Palacio de la Moneda. Las circunstancias exactas de su muerte, suicidio o asesinato, siguen siendo objeto de debate histórico. Tras la toma del poder, Pinochet estableció de inmediato una junta militar y posteriormente asumió la presidencia, dando inicio a un periodo de gobierno autoritario que se prolongaría hasta 1990. El régimen de Pinochet se caracterizó por su férrea ideología anticomunista, la supresión de la disidencia política y una cultura de miedo omnipresente. Diversas organizaciones de derechos humanos han documentado miles de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. La Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, y posteriormente el Centro Nacional de Información, CNI, desempeñaron un papel clave en silenciar a la oposición mediante secuestros, encarcelamientos y asesinatos. Se estima que más de 3.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas, y decenas de miles sufrieron torturas o fueron exiliadas. Estas violaciones de derechos humanos han sido ampliamente condenadas a nivel internacional y constituyen un elemento central del legado histórico de Pinochet. En el ámbito económico, el régimen de Pinochet implementó reformas neoliberales, guiadas por un grupo de economistas formados en la Universidad de Chicago, conocidos como los Chicago Boys. Estas reformas incluyeron la privatización de empresas estatales, la desregulación de los mercados y la apertura de la economía chilena al comercio internacional. Si bien estas medidas promovieron un crecimiento económico significativo y convirtieron a Chile en una de las economías más dinámicas de América Latina, también generaron una marcada desigualdad social. Los críticos sostienen que los beneficios del crecimiento no se distribuyeron equitativamente y que los sectores populares y trabajadores soportaron el peso de las medidas de austeridad y la reducción del gasto social. El gobierno de Pinochet también produjo una reestructuración significativa de las instituciones políticas y sociales de Chile. La Constitución de 1980, elaborada bajo su supervisión, consolidó el poder del Ejecutivo, limitó el pluralismo político y creó mecanismos que aseguraban la influencia militar en el gobierno incluso después del retorno a la democracia. A pesar de la creciente presión interna e internacional, Pinochet permaneció en el poder hasta 1988, cuando un plebiscito nacional rechazó la continuidad de su mandato. Esta transición pacífica a la democracia se cita a menudo como un caso único de un régimen autoritario que cede voluntariamente el poder, aunque en un contexto moldeado por la represión previa y un control cuidadoso del panorama político. En el plano internacional, el gobierno de Pinochet mantuvo relaciones complejas con otras potencias. Su postura anticomunista le granjeó apoyo de Estados Unidos durante la Guerra Fría, pero las violaciones a los derechos humanos del régimen atrajeron crecientes condenas a nivel mundial, especialmente de países europeos y organismos internacionales como las Naciones Unidas. Tras el fin de la Guerra Fría, Pinochet enfrentó desafíos legales y pedidos de extradición por crímenes de lesa humanidad. En 1998, fue arrestado en Londres bajo una orden internacional, marcando la primera vez que un exjefe de Estado era detenido en el extranjero por violaciones a los derechos humanos. Aunque finalmente regresó a Chile por motivos de salud,
este episodio subrayó la creciente importancia internacional de la rendición de cuentas de los líderes autoritarios. El legado interno de Pinochet sigue siendo profundamente polarizador. Sus defensores destacan que estabilizó la economía, redujo la inflación y aplicó reformas estructurales que sentaron las bases de la prosperidad futura de Chile. Sus detractores, en cambio, critican sus métodos autoritarios, las violaciones a los derechos humanos y las desigualdades sociales persistentes derivadas de sus políticas económicas. El debate sobre su gobierno continúa moldeando la política chilena contemporánea, influyendo en discusiones sobre justicia, memoria y reconciliación. Los esfuerzos por conmemorar a las víctimas de su régimen, a través de museos, programas educativos y juicios legales, han sido fundamentales en el proceso de Chile de enfrentar su pasado autoritario. Pinochet falleció el 10 de diciembre de 2006, a los 91 años, sin haber sido juzgado por completo por los crímenes cometidos durante su gobierno. Su muerte no puso fin al debate sobre su legado, por el contrario, lo intensificó, ya que diversos sectores de la sociedad chilena y la comunidad internacional continúan confrontando la tensión entre los logros económicos y las violaciones a los derechos humanos. La era Pinochet se ha convertido en un referente para discutir el equilibrio entre estabilidad política, desarrollo económico y valores democráticos en América Latina y más allá. En síntesis, Augusto Pinochet representa un ejemplo emblemático de las complejidades del autoritarismo en el siglo XX. Su gobierno ilustra cómo la liberalización económica puede coexistir con la represión política y plantea preguntas duraderas sobre los límites éticos del poder, la responsabilidad de los actores internacionales y los mecanismos de rendición de cuentas histórica. Comprender el impacto de Pinochet en la sociedad chilena requiere reconocer tanto las transformaciones económicas como los costos humanos de su régimen, ofreciendo lecciones que continúan siendo relevantes en los debates sobre liderazgo, democracia y derechos humanos en todo el mundo.